Hola Capricornio, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Para que me olvide estas cartas. A ver. Le pido a las cartas, respuestas y mensajes muy pero muy acertados, muy simples y de muy fácil lectura e interpretación. Ahí está. Gracias. Entonces, el horóscopo, el pronóstico para las personas del signo Capricornio en el mes de abril de 2022. Bien. Primero horóscopo, primer pronóstico. Hay una persona de el signo Cáncer o del signo Sagitario. En algunos casos puede ser tu madre, Capricornio, para los Capricornios que tengan madre, que va a actuar con falta de sentido común, para con vos. Si no es tu madre, es una persona con la cual tenés una muy pero muy buena relación. Pero bueno, es como que actúa de manera bastante alocada, en abril, bastante confusa. Bien. Fíjate que acá salió la templanza, Sagitario, y acá está la rueda de la fortuna, que es Júpiter, regente de Sagitario. Puede ser la misma persona, la misma persona, incluso si es Sagitario, como que, fíjate como que te ofrece o como que quiere resolver algo, más lo siento como que te ofrece el tema de la amabilidad, te ofrece algo muy contenta, muy contento esta persona de Sagitario. Es como que lo hace como para cuidarte, la actitud maternal. Sí, esta persona, que bien puede ser del Sagitario, como que te resuelve una situación o te ofrece algo de muy buena onda, te ofrece eso no quita que sea una falta de sentido común, como salió en la anterior tirada, pero te ofrece algo de muy buena onda porque te quiere. Bien. Bien. Tercer mensaje. Acá hay una persona del signo Leo. Puede ser mujer, sí. Incluso podés trabajar con esta persona. O es una persona de tu trabajo. Puede ser una persona del signo Leo, sí. Pero es una persona muy decidida que
podés trabajar con ella, Capricornio, y es como que te complica. ¿Mm? Fíjate el estancamiento, las puertas que se cierran. Si esta persona del signo Leo o otra persona de otro signo, a nivel laboral, eh, es como que te obstaculiza de alguna manera el trabajo. ¿Mm? Bien. Bien, de vuelta, fíjate, bastos, 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 a nivel laboral, el inicio de una guerra, de una pelea, de estancamientos, de obstáculos. El aspecto laboral está un tanto mal aspectado en abril, 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 abril. En abril. Bien. Bien, Capricornio. Bien, nos habla de defenderse, de tomar refugio. Mm. A ver, en el ámbito laboral, de vuelta, fíjate, oros, el 8 de oros es el trabajo, está invertido. El defenderse es como que tenés la actitud, vos Capricornio, querés ganar dinero, querés estar bien económicamente, estás en una situación de desventaja. ¿M? Y es como que este trabajo te gusta, y vos querés progresar, los ratones invertidos, haciendo las cosas bien, o sea, sin artimañas, sin malas intenciones. ¿M? A pesar de que querés tener más dinero, querés progresar, querés que te vaya bien en el trabajo, estás en una situación desfavorable, pero querés avanzar, querés estar bien en el trabajo, querés hacer lo correcto, querés actuar correctamente. Bien. Bien, acá hay una persona del signo Tauro que busca controlarte, es bastante, bastante rebelde, se comunica con vos, onda para controlarte, muy rebelde. No es que sea mala persona, pero es, eh, es muy fanática, muy acosadora. ¿Mm? Bien. Bien, de vuelta sale el tema laboral. Vos, Capricornio, nos habla de resolver una situación laboral en la cual estás en desventaja, querés el equilibrio. Bien, también a nivel económico, a nivel laboral, querés realmente una mejoría, la templanza, la fuerza, pero no querés hacer tonterías. Fíjate que nos habla de la avaricia y nos habla de la falta de sentido común. Querés ganar dinero, sí, querés mejorar tu situación económica, tu situación laboral, pero no el autocontrol. Nos habla de engreimiento que te hace cometer tonterías. No querés cometer alguna especie de tontería o algún acto cuestionable. Como que te estás controlando mucho para, eh, para no cometer una tontería, una estupidez o que alguna otra persona te cuestione. ¿Mm? Bien, acá estás vos, Capricornio. Bien, Capricornio, de vuelta. Fíjate, acá estás invertido. Y en especial para los Capricornios que tienen madre,
Por ahí Capricornio se está comportando un poco mal en abril con su mamá. Eh, Esto es la celebración y esto es la madre. Onda, no le está prestando suficiente atención, quizás no la está yendo a visitar. eh, Como que la está para aquellos Capricornios que tienen mamá en abril puede estar descuidándola un poco. De vuelta, Reina de Copas. Nos habla de la madre o de una persona con la cual tiene un excelente Capricornio, una excelente relación. Esta persona, vas a notar Capricornio, que, fíjate, los ratones invertidos, la rueda de la fortuna, es una buena persona, pero va a tener en abril para con vos cierta dificultad al expresarse, cierta inmadurez. Sí, dificultad al expresarse e inmadurez. E incluso te puede llegar a generar algún problema menor. Pero no es porque sea una mala persona, incluso puede ser tu mamá, sino como que no está muy lúcida. ¿Eh? Bien, Capricornio, rueda de la fortuna, as de bastos, el papa, sota de oro. Eh, Sale una oportunidad, ¿m? Sale una oportunidad, se presenta una oportunidad. Es como que empezás a charlar con alguien, empezás a charlar con alguien para resolver una cuestión. Puede ser una cuestión laboral, sí, pero puede ser cualquier otro tema. Había un determinado problema y empezás, es como que la situación se revierte de manera positiva, la rueda de la fortuna. Empezás a hablar con alguien de conocimiento o con alguien que te aporta muy buena información y te permite resolver una determinada cuestión. Algunos Capricornios, hombre o mujer, en abril, fíjate, el resolver la pelea, me sale como que hay una pelea, pueden estar queriendo resolver una pelea con un hijo, ¿eh? Con un hijo o con un amigo. ¿M? Fíjate, la pérdida puede ser dentro de la familia o puede ser una amistad. Algunos Capricornio en abril van a estar tratando de resolver una pelea, una discordia con un familiar, un hijo o un amigo. Bien, otros Capricornio en abril puede haber el Sol, puede haber una persona del signo Leo que, que actúe de manera bastante tonta, bastante fanática. Incluso con esta persona podés estudiar o compartir alguna profesión, pero nos habla de aislamiento, de soledad. Esta persona del signo Leo es como que se aísla un poco de vos. Puede ser una amistad, sí. O puede ser una persona, bueno, también puede ser un hermano, o una persona con la cual compartías el estudio, un estudio o un proyecto. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.